1 Timoteo 4:16. Los viernes nos dedicamos a la oración, también a la doctrina básica, práctica y escatológica, el discipulado también, porque la tarea es hacer discípulos. Una congregación no se mide por la cantidad de gente que tenga, sino la cantidad de discípulos que se hacen, discípulos de Jesús. 1 Timoteo 4:16, y dice así la preciosa palabra del Señor en la Reina Valera 60. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por este tiempo dedicado, por estar atento a nuestro ruego, a nuestra súplica, a nuestro clamor y nuestras peticiones. Rogamos que nos enseñes, que habilites la unción magistral para enseñarnos tus caminos, para hacer de nosotros esos discípulos disciplinados para obedecerte. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tome libertad de sentarse. El apóstol Pablo le está dejando en claro que tanto la manera de vivir como la doctrina requieren de cuidado, de una precisión sin margen de error, ya que afectará nuestra salvación y la de los que nos escuchan. Y cuando se trata de doctrina, hermanos, la doctrina tiene que ser cuidada y tiene que ser trasladada con precisión, es decir, con el menor margen de error, porque puede afectar tanto a uno como los que escuchan, afectar la salvación, dice aquí. Obviamente está hablando de la salvación del error, de la equivocación, del desvío. En 2 Timoteo, porque la aprobación del buen obrero, ¿cuántos quieren ser buenos obreros? La aprobación del buen obrero, como dice en 2 Timoteo 2:15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tiene que ver con la conducta y el buen uso de la palabra de verdad, para que Dios apruebe, porque no estamos buscando ser usados por Dios. Muchos quieren ser usados por Dios, nosotros buscamos ser aprobados por Dios. Y para ser aprobados tiene que ver con conducta y con el buen uso de la palabra de verdad. La Biblia de las Américas dice que maneja con precisión la palabra de verdad. La Nueva Versión Internacional dice que interpreta correctamente la palabra de verdad. La palabra de Dios para todos dice: y que enseña correctamente a poner en práctica el mensaje de la verdad. La aprobación del obrero tiene que ver con conducta, porque busca ser aprobado, que nada lo avergüence, y con la precisión, con la interpretación, con la enseñanza correcta de poner en práctica el mensaje de la verdad. Por ende, la exhortación del apóstol Pablo en Santiago, en el capítulo 3, versículo 1, los que están apuntando, dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. La Biblia de las Américas dice: sabiendo que recibiremos un juicio más severo. La Nueva Traducción Viviente dice: porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. La Nueva Versión Internacional dice: hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. La doctrina, hermano, es la enseñanza por la cual nos relacionamos y vivimos para Dios. La doctrina, la enseñanza nos va a formar o nos va a deformar.
Y aquí dice claramente la importancia de que no todos quieran ser maestros. No se trata de nomás, hermano, de predicar o pegar un par de gritos en un púlpito o trasladar opiniones o filosofías y conceptos humanos. Porque el Señor, hermano, al que pone como ministro, como predicador, como maestro de la palabra, le va a rendir cuentas, le va a pedir cuentas. Pero también al que se pone solo, el que asume la responsabilidad tan grande de ser un maestro de la palabra y comenzar a adoctrinar, también lo van a juzgar severamente. Por eso la importancia. Jesús advierte de igual manera a sus discípulos en Mateo capítulo 16, 6. Téngame paciencia porque quiero llevarlo, pero tengo que poner siempre la base, el fundamento para levantar la estructura de la enseñanza que el Señor quiere trasladarnos. En Mateo 16, 6. Dice, porque Jesús también advierte de igual manera a sus discípulos. Pablo está advirtiendo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Santiago está advirtiendo: no todos quieran ser maestros, porque van a recibir mayor condenación, van a ser juzgados severamente. La aprobación del obrero tiene que ver no solamente con la conducta, sino el manejo preciso de la doctrina, de la enseñanza, de la palabra de verdad, la interpretación correcta. En Mateo 16, 6 dice: y Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Le llama levadura a la doctrina porque sabemos que la poca levadura echa a perder toda la masa. Ahí entran en discusión los discípulos de que nos dice eso porque no tenemos pan, o qué está pasando. Usted lea los versículos siguientes en su casa, pero en el versículo 12 ellos logran entender que cuando Jesús le dice: guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos, está hablando. El versículo 12 dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Ve conmigo: doctrina. ¿Es importante la doctrina? Es muy importante la doctrina. Más de lo que muchos quieren aceptar, más de lo que muchos quieren reconocer, y todos se están cimentando. Si la persona se pone detrás de un púlpito, si la persona comienza a hablar de principios, de estatutos, de ordenanzas, está trasladando doctrina. En muchos de los casos hay doctrinas de los fariseos, de los saduceos, mandamientos de hombres. En Apocalipsis, el Señor reprocha la tolerancia o la retención de doctrinas contrarias. Vaya conmigo a Apocalipsis 2, 14 al 15. Doctrina es enseñanza, por eso unas versiones van a traducir doctrina como enseñanza, lo que te enseñan. La enseñanza, hermano, puede formarte o deformarte. La enseñanza te puede acercar a Dios o alejarte de Dios. Por eso dice que la enseñan como doctrina, preceptos de hombre, y estaban alejando al pueblo de Dios, a que lo honraran con los labios, pero que el corazón estuviera lejos. Apocalipsis 2, 14 al 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí, está hablando Jesús a la iglesia, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Hay doctrina que el Señor aborrece. Hay doctrina, hermano, que es de Balaam,
que enseña a poner pie de tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación o cualquier tipo de pecados sexuales. La doctrina enseña conductas y comportamientos en nuestra relación con Dios y los demás. Una de las señales del tiempo final será la apostasía de la fe genuina, como resultado de prestarle atención a doctrinas de demonios. Eso dice 1 Timoteo 4:1, los que están apuntando, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mencionaba esto el otro día, hermanos. El oído es el portal a los espíritus buenos, como el espíritu de la fe, espíritu de temor de Dios, espíritu de amor, espíritu de dominio propio y poder. Todos esos son espíritus. Algún día hablaremos de los 7 espíritus de Dios, pero el portal para que entren son los oídos. Las ventanas del alma son los ojos, pero los portales para que llegue, sea espíritus buenos o espíritus malos, son los oídos. Por eso, hermano, la fe viene por el oír, pero también la apostatía de la genuina fe viene por el oír. A lo que le prestas atención, a la doctrina, a la enseñanza, que usted y yo le prestemos atención, o va a transmitirnos espíritus buenos de parte de Dios, porque la fe es un espíritu. Las palabras de Jesús, Él mismo dijo, las palabras son espíritu y son vida. Y aquí miramos, hermano, que al prestarle atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, la gente va a apostatar de la fe genuina. ¿Cuál es la doctrina verdadera? ¿Cómo podemos saber si estamos escuchando la doctrina que nos salva del error? Porque todos dicen tener la sana doctrina. Todos, la mayoría, hermano, van a comenzar abriendo la escritura. Hasta los mormones, los testigos contra Jehová, hasta el cura, aunque lo comenzaba con latín en aquel entonces, hermano, pero todos van a decir: nosotros tenemos la sana doctrina, nosotros tenemos la doctrina verdadera, etcétera y etcétera. ¿Cómo saber, hermanos? ¿Cómo distinguir? ¿Cómo discernir? Es importante, ¿por qué? Porque la doctrina te puede perderte en el camino, te puede desviar, te puede llevar al libertinaje, como la doctrina de Balaam, a la mercadería, porque de profeta se convierte a divino, y se convierte a divino porque amaba el dinero. A la doctrina abominable de los nicolaitas, a la doctrina de los saduceos y fariseos, que Jesús mismo se dijo: guárdense de esto, porque la poca levadura, ya sea farisea y saducea, echa a perder toda la masa. Y en estos tiempos, hermano, como yo le mencionaba, cuando yo estaba en la tutelar de menores, cuando yo recién me convierto a Jesús o tengo ese encuentro personal con Jesús, era un desfile de predicadores, y cada uno hablaba de Jesús. Cada uno hablaba de un evangelio, cada uno mencionaba un espíritu. Y a la luz de la palabra del Señor, el apóstol Pablo deja en claro que hay diferentes evangelios, distintos espíritus, y Jesús es diferentes. Y cuando te expones a una capirotada, entonces, si no tienes el discernimiento doctrinal, entonces escoge según como vas al buffet. No sé si alguna vez usted ha ido al buffet, hermano, y por lo regular usted escoge lo que le gusta. Si ahí hay abundancia de patitas o manitas de puerco y a usted le fascinan, se sirve de doble porción. Pero si a usted no le gustan, hermano, ni las voltea a ver. Y ese es el problema, que cuando tienes una capirotada y no tienes discernimiento espiritual y te expones, como en estos tiempos, hermano, cualquiera con una cámara, hermano, y la prende, hermano, y dice cualquier barbaridad y lo asienta como si fuera de parte de Dios. Nadie dice:
Advertencia, les voy a dar una falsa doctrina, voy a engañarlos, o va a ser mi intención darles un espíritu de error a través de lo que les voy a decir. Nadie dice eso, hermanos. Y lo dicen, hermano, algunos hasta videos, y hermano, remontan, hermano, con animaciones, especialmente en estos días. ¿Cómo saber, hermano? ¿Cómo discernir? Porque a veces, hermano, pareciera la pura verdad. Tendría lógica, tenía razón. Y como yo no estuve en esos tiempos, hermano, pueden decir cualquier cosa de la historia. Como yo no estuve ahí, yo no hablo griego, arameo, ni más o menos estoy aprendiendo el español, hermanos, y sacan con su arameo y su griego y dice aquí, etcétera. Y uno dice, bueno, y el error, hermano, el daño que se hace, hermano, es tan peligroso que puede desviar a una persona a que se pierda, a que llegue a apostatar de la fe, es decir, negar públicamente su fe. El apóstol Pablo, hermano, tenía esa preocupación. Por eso constantemente estaba hablando doctrina, asentando doctrina, corrigiendo doctrina y ayudando las deficiencias doctrinales en cada congregación. Porque la doctrina que estaban adoptando algunas congregaciones eran equivocadas. Ya era otro evangelio, ya era otro espíritu y ya era otro Jesús. Y el problema es que lo estaban tolerando. Las doctrinas equivocadas no se pueden tolerar, no se pueden retener. Y uno tiene que cuidarse de no adaptarlas. Porque reitero, son espíritus. Son espíritus. Y no podemos sembrar el campo con dos tipos de semillas. Usted no puede sembrar su campo con algo sano y algo que perjudica. Se va a echar. Es como aquellos, hermano, con todo respeto, hermano, y disculpe que use el Herbalife, pero qué rico es el Herbalife, ¿verdad? La maltadita. Pero saliendo van por sus tacos de sesos, hermanos, van por sus tacos de tripa, de birria, hermano, van por su coquita. Que bueno estuvo el Herbalife, ¿verdad? Pero su coquita, entonces no va a dar resultado. Y así mucha gente, hermano, si comienza uno a sembrar su campo con dos tipos de semillas, entonces va a echar a perder la cosecha. Lo santo no se puede mezclar con lo profano. La revelación del Espíritu no se puede mezclar con razonamientos equivocados humanos, con criterios humanos. Vamos a ver, ¿cómo puedo discernir cuál es la doctrina verdadera? ¿Cómo saber si estamos escuchando doctrina sana, doctrina verdadera? Vaya conmigo pues, Juan 7:17. Si en la iglesia del principio se estaba batallando con esto, hermanos, usted va a ver, hermano, que la mayoría de las cartas apostólicas están enfrentando distorsiones doctrinales. Están corrigiendo doctrina. Y hermanos, quiero que entiendan que no tenían ellos lo que nosotros tenemos hoy. Reitero, hoy en día en cualquiera sube cualquier cosa, pone cualquier cosa, prende una cámara y comienza a decir cosas que son basadas no en la lógica humana y no en la palabra del Señor. Pero sin embargo ellos están asentando doctrina como si fuera de parte de Dios. Y la mayoría de la gente, hermano, dice amén. La mayoría de la gente, porque por un ejemplo, hermano, si la persona es de corte pentecostal, hermano, pues hablando en lenguas hasta le sube. Pero si es de corte, de otro tipo de corte, es del diablo, eso es imitación, etcétera, etcétera. Y no falta quien, hermano, miras ahí en las redes sociales, hermano, el ataque, la blasfemia contra las cosas espirituales. Y estamos hablando, hermano, de que mucha gente, hermano, está blasfemando contra el Espíritu Santo, porque le atribuye, la blasfemia del Espíritu Santo, hermano, es cuando le atribuyes algo de Dios al diablo.
Eso fue lo que hicieron, hermanos, los fariseos. Tú echas fuera demonio por el espíritu de Belcebú, el príncipe de los demonios. Ahí fue cuando Jesús les explicó. Les dijo primeramente, un reino dividido no puede estar de pie. Y les exhorta, hermano, les exhorta. Si yo les estoy echando sus hijos, ¿por quién echaron fuera los demonios? Y yo los estoy echando por el dedo de Dios. Y ahí más adelante es cuando dice, toda blasfemia será perdonada, excepto la blasfemia del Espíritu Santo. Contra el Espíritu Santo, perdón. Por eso doctrina es importante, porque imagínate, toda esa gente que dice amén, sí es cierto, es una bola de locos, aleluyas, y emocionalistas, están blasfemando, pero la mayoría de ellos es por el maestro que los está desviando, que los está corrompiendo con la doctrina que les está enseñando. Estamos en Juan 7:17. Lo primero, hermano, que debe de haber para que nosotros podamos tener discernimiento y saber cuál es la buena y sana doctrina, está en Juan 7:17. ¿Estamos todos ahí? El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Debemos querer hacer la voluntad de Dios para poder conocer la fuente de la doctrina. Esto es muy importante, porque si yo ya voy, hermano, si yo todo lo veo, por ejemplo, si yo vengo de un corte pentecostal y todo ya lo veo de los lentes pentecostales, ya voy con un prejuicio a la Escritura. Aunque me lo digan, me lo expliquen, aunque me lo enseñen, no, es que así me enseñaron, así yo crecí, así yo lo percibo, así es para mí. Entonces esa persona pone en evidencia, entonces tú no quieres hacer la voluntad de Dios, tú quieres hacer tu voluntad y la voluntad de quien te enseñó. Lo primero es querer hacer la voluntad de Dios. El detallito aquí, como dicen, no todos quieren hacer la voluntad de Dios. Los fariseos, los saduceos, hermanos, a ellos fue el que les dijo, el que quiera hacer la voluntad de mi Padre, va a saber si la doctrina que yo traigo viene de Dios. Pero ellos no querían hacer la voluntad de Dios, porque a ellos les importaba, a los fariseos, al sistema religioso de ese tiempo, lo que a ellos les importaba era el lugar de prestigio. Porque cuando Jesús resucitó a Lázaro, lo primero que dijeron, tenemos que hacer algo, porque todos van a creer en Él, y van a venir los romanos y nos van a quitar nuestro lugar. Porque buscaban la honra de los hombres, la gloria de los hombres. No querían hacer la voluntad de Dios. Hay gente, hermano, que definitivamente no quiere hacer la voluntad de Dios. Y ese primer requisito, quieres hacer la voluntad de Dios. Pero para eso, para ser una persona, hermano, que discierne la voluntad de Dios, necesitamos Romanos capítulo 12, versículo 2. Por eso yo siempre aconsejo, hermano, cuando usted tenga una pregunta de algo doctrinal, de algo de la Escritura, no vaya con prejuicios, no vaya con la enseñanza que le dijeron. Vaya bajo la guianza del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo la revele. Porque la Escritura por gente inestable puede ser torcida para su propia destrucción. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La versión de las Américas dice: y no os adaptéis a este mundo. La palabra adaptar quiere decir acomodarse o ajustarse.
Dios habla hoy, dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato y lo que es perfecto. La versión NBV dice, no se amolden a la conducta de este mundo. Y la Nueva Traducción Viviente dice, escuchen por favor, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Primero, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Para eso no puedo adaptarme a este sistema, a este criterio caído de este mundo. Amistad con el mundo es enemistad con Dios. Los pensamientos de Dios no son como los nuestros, porque los nuestros fueron moldeados, fueron formados por este sistema caído. Todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Es el mundo que puso los criterios que nosotros nos conducimos a través de los patrones de conducta heredados por nuestros padres. Hablamos como ellos, reaccionamos como ellos, vemos las cosas como ellos. ¿Por qué? Porque nos lo formaron. Entonces, para que yo pueda discernir la voluntad de Dios, me tengo que desadaptar. Tengo que dejar que la mente se cambie. Y para eso requiere, diga conmigo, arrepentimiento. Y el arrepentimiento es el resultado del reino de Dios que llegó a mi vida. Ahora Dios va a gobernarme. Yo me voy a dejar gobernar por Dios. Yo voy a dejar que Dios me gobierne. Dios no busca que lo incluyamos en nuestra vida. Dios quiere gobernar nuestras vidas. Y no es porque sea tirano, sino simplemente ese es lo único que da el buen resultado cuando dejamos que Dios gobierne nuestras vidas. Porque igual manera estamos bajo el gobierno de alguien, ya sea el sistema caído. Lo triste es ver cristianos, congregantes, creyentes, que todavía se rigen bajo el sistema caído y quieren verificar lo que es sano y quieren discernir las cosas espirituales. Jamás las van a discernir porque están acoplados, están moldeados, están imitando las conductas y las costumbres. Oh, hermanos, hay hermanas que todavía le dicen cuando está embarazada a alguien y hay luna llena, ¿qué le dicen? ¿Nadie sabe? Amárrese un hilo y... Hermano, por el amor de Dios. Son, hermano, supersticiones. Hay cristianos supersticiosos. Hay creyentes congregantes bien adaptados a este sistema. Y hemos mencionado algunos ejemplos, hermano, pero están bien adaptados. Lo resuelven, reaccionan como en el mundo. Como en el mundo. Hay cristianos, hermano, que se han dado trancazos. Sí, hay hermanas, de aquí no, que le han pegado a sus maridos. Aunque usted no lo crea. Aunque usted le diga, ¿cómo, hermano? Las santas de Israel, ¿no? Las santas de Chimalhuacán. Suele pasar cuando sucede. Hay personas, hermano, que sus problemas los reaccionan, los resuelven como en el mundo. Como en el mundo. Y es por eso que no disciernen, no tienen discernimiento espiritual de cuál es la voluntad de Dios. Segunda de Juan 9:10. Segunda de Juan es solamente hay un capítulo, por eso es Segunda de Juan 9, versículos 9 al 10. Está casi al final de su Biblia. La doctrina es una cobertura que nos protege del error, pero la sana doctrina, y vamos a ver cuál es la doctrina que debemos nosotros sostener y guardar. Ya vimos, hermano, que hay distintas doctrinas. Hay doctrinas de demonios, hay doctrina de Balaam,
de los nicolaitas, hay doctrinas de los saduceos, fariseos y hasta los de Herodes. Hay distintas doctrinas, hermano, doctrinas del error, y hay vientos de doctrinas. Por eso el niño se expone mucho cuando anda viendo un montón de predicadores, porque el niño es llevado por los diferentes vientos y termina el niño creyente diciendo: estoy confundido, porque el pastor dice una cosa aquí y el hermano, mi predicador favorito en el YouTube dijo otra cosa, y salió una hermanita ahí en el Facebook diciendo otra cosa, y hasta en el TikTok salió otra diciendo otra cosa, pero me gustó más lo que dijo en el TikTok. El pastor me parece exagerado, mi YouTube predicador favorito como que le erró. Entonces ese es el problema, no podemos hacer eso, porque lo que queremos hacer es la voluntad de Dios, no la nuestra. De por sí te quieres tatuar, hermano, y sale ahí en el TikTok que no hay problema, y hasta te dicen Jesús estaba tatuado, y uno dice: ¿cómo que Jesús tenía tatuado? Sí, en el muslo dice el verbo de Dios, Rey de Reyes. En tu mano te tengo tu nombre tatuado. Está tatuado Dios. Se ve con tan facilidad. ¿Y quién es el que se mueve, el que se deja mover? El niño. Y el que no quiere hacer la voluntad de Dios, sino la suya. Estamos ahí en 2 de Juan 9:10. Cualquiera, esto incluye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, lindas ovejitas diezmadoras o no diezmadoras, hermano, las que se congregan una vez al mes, la familia Domínguez, los que nunca falten un culto. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Diga conmigo: doctrina de Cristo. Fíjese lo que el apóstol Juan va a decir, y continúa diciendo la palabra: no tiene a Dios. Hermanos en Cristo, ¿la doctrina es importante? Claro que la doctrina es importante. ¿Por qué? Porque te puede perder. Te puede llevar a la apostasía de la genuina fe. Te puede llevar a ser una persona que echa a perder toda la masa con la levadura fariseos y saduceos. Te puede llevar, hermano, a que ya Dios no esté en tu vida. Está cardíaco, hermanos. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digas bienvenido. Buen día, hermano. Los mete, hermano, cafecito y galletitas a los testigos contra Jehová, a los mormones, hermano. Venga, pase. El hermano anda, hermano, con talida, hermano, queriéndote circuncisar. Pásale aquí. ¿Por qué es importante? ¿Por qué dice que le cierres la puerta, hermano, a diferentes doctrinas? Porque la doctrina te puede desviar. La doctrina te puede confundir. La doctrina te puede llevar a apostatar la genuina fe. Esas personas que se han judaizado, que son paisas nuestros, hablando carnalmente, mexicanos de Michoacán, hermano, de Sinaloa, hermano, pero de repente se creen judíos, hermano, han apostatado de la fe genuina, porque ellos voluntariamente renuncian el nombre de Jesús y dicen que el nombre de Jesús, eso dicen ellos, que el nombre de Jesús es un nombre de un Dios falso griego, que tiene que ser Yeshua HaMashiach, y que tienen que guardar el Shabbat, que tienen que guardar la luna nueva, que tienen que guardar las festividades, hermano. Han renunciado, han caído de la gracia, porque ahora su justificación es por medio de las obras y las observaciones de la ley. No la ley moral, porque la ley se divide en la ley civil, la ley moral y la ley, hermano, la ley que tenía que ver con costumbres y sacrificios. Y se pierden. Y se desvían, hermano, y se desvían.
y ya no creen en el poder del Espíritu Santo, ya comienzan a idolatrar, porque el judío, hermano, por naturaleza, idolatra la Torá. Es decir, hermano, ellos sacan rollos, hermano, y en vez de los católicos sacan una monita, hermano, y la andan paseando, pero ellos sacan el Torá, el rollo, y los andan paseando, y los andan besando, hermano, y venerando los rollos, hermano. Se desviaron. Jesucristo no vino a establecer la religión judía, hermano, no nos vino a ser judíos, vino a tomar a judíos y a gentiles y de dos pueblos a hacer uno, la iglesia de Cristo, mi hermano. Gloria a Dios. La promesa, hermano, la promesa de bendición no es para el Estado, la nación de Israel. La bendición es para vos, para usted, para mí, que somos parte de la iglesia de Cristo, porque la descendencia, la simiente de Abraham, no necesariamente son los israelitas, hermanos, del pueblo de Israel, son los que están en Cristo Jesús. Y ese es usted y yo. La Nueva Traducción Viviente dice: todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios, pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Si a sus reuniones llegara a alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa ni le den ningún clase de apoyo. Llama, hermanos. ¿Está cardíaco, sí o no? ¿Por qué? Porque el portal de los oídos, el portal de la vida, el portal espiritual son los oídos. La arma que te protege de un pastor, hermano, es la voz, lo que escuchas. La doctrina te puede deformar. La doctrina te puede ser una persona libertinaje, religiosa, farisea, saducea, una persona, hermano, nicolaita. Los nicolaitas hay dos principios sobre los nicolaitas, dos fuentes. No hay claridad en la escritura cuál era su doctrina, pero históricamente dicen, hermano, que ellos tomaban una postura, porque ellos también enseñaban libertinaje, pero ellos tienen una postura de que todos somos iguales. No tenemos que estar bajo la autoridad de nadie. Si tú tienes un deseo, hazlo, llévalo a cabo. Su libertinaje y su falta de rendimiento de cuentas, porque ya no, y hay congregaciones, hermanos, que no creen en pastores. Cuando la Biblia dice que los pastores, hermanos, tenemos que obedecerlos. Cuando la Biblia dice que Él estableció apóstoles, profetas, evangélicos, pastores y maestros, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para capacitar, para edificar, para llevar a la madurez espiritual, hermanos. Entonces, la doctrina de Cristo, hermano, nos ayuda a estar en una comunión, una relación con Dios. Y aquí, hermano, dice que ni siquiera le rindan ninguna clase de apoyo. Quizás alguien dirá: no, esto es sectarismo. No es sectarismo. No estamos diciendo que somos los únicos salvos y nomás nosotros tenemos la sana doctrina. No, la sana doctrina es la de Cristo. La doctrina de Cristo. Por eso Timoteo dice, vaya conmigo a 1 Timoteo 6, 3, 4. Nosotros, hermano, un apóstol genuino, auténtico del Señor, no se saca doctrinas de la manga y va inventándolas conforme va pasando el tiempo. Es que Dios me mostró. Eso lo hizo, hermano, personas que se desviaron y desviaron todo un montón de gente, hermano. Bajé del cerro y Dios me reveló. No, hermano, no. Ya, hermano, nosotros, hermano, el auténtico ministro sostiene la doctrina de Cristo. No la suya, la de Cristo. ¿Y cuál es la de Cristo? 1 Timoteo 6, 3, 4. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. La doctrina de Cristo es la sana doctrina, que es conforme a sus palabras y a la piedad. La Nueva Traducción Viviente dice:
puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce una vida de sumisión a Dios. La palabra de Dios para todos dice: algunos enseñan ideas extrañas que no están de acuerdo con la verdadera enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida recta, dedicada a Dios. Las palabras de Cristo, hermano, esa es la sana doctrina, las que se conforman a lo que Jesús enseñó. ¿Por qué bautizamos en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo? Porque en el nombre de Jesús, en la autoridad de Jesús, Él lo estableció así. ¿Sí me estoy dando a explicar? ¿Por qué, hermano, no descuidamos el diezmo, aunque a muchos les moleste? ¿Por qué establecemos que el diezmo es vigente para el día de hoy? Porque Jesús dijo, esto debería ser sin descuidar lo otro. No importa quién salga, hermano, que el diezmo era espárragos y frutas, hermano, y animales, hermano. El diezmo es el 10% de lo que Dios nos da. Sin embargo, hermano, ¿por qué lo establecemos? Porque Jesús lo dijo, porque Jesús lo estableció. ¿Por qué no guardamos el Shabbat? ¿Por qué no tenemos Kippah? ¿Por qué no guardamos Porque Jesús dijo, yo soy el Señor del sábado. Nos apegamos, por eso un enviado del Espíritu Santo sostiene la doctrina de Cristo. Porque creemos en apóstoles, profetas, evangelistas y pastores, porque los constituyó Jesús. Jesús ascendió y Él constituyó algunos. No se pusieron solos, no los inventaron los hombres, hermano. Y no podemos usar, hermano, no podemos usar razonamientos humanos. Es que los apóstoles de hoy son unos, hermano, imagínense si así fuera. Pues no creyéramos ni pastores ni en hermanos, porque así como hay falsos, hay genuinos, y así como hay genuinos, hay falsos. Pero el asunto, hermano, es que nadie tiene la autoridad para adoctrinar o para asentar una doctrina que contradiga la palabra de Dios. Nadie. No importa quién se crea, no importa qué instituto, qué teólogo, hermano, de dónde agarró, aunque tenga estudios de manera exagerada, aunque sea de prestigio, reconocido, hermano, eso queda sobrando. ¿Por qué? Porque nosotros somos seguidores de Jesús. Y la doctrina que nos apega a Dios, nos lleva a conducirnos, a agradar y a hacer su voluntad, son las palabras de Jesús. El apóstol Pablo reforzó las palabras de Jesús. Pedro reforzó las palabras de Jesús. Juan reforzó todo genuino, auténtico. La sana doctrina no tienes que, hermano, Señor, confírmame. No, Señor, tú lo dijiste. El Dios me dijo no está por encima de que Dios dice. Aunque yo diga, hermanos, Dios me dijo, eso no está por encima de lo que Dios dice. Cuando nosotros, hermanos, le prestamos atención a una persona que se está desviando y está torciendo la Escritura para su propia corrupción, entonces nos va a desviar, nos va a descarrilar y nos va a llevar, hermano, a algunos los lleva al libertinaje y a otros los lleva a la religiosidad. Todo es malo. A apedrear a la gente en vez de restaurarla. Nosotros tenemos que conocer la doctrina de Cristo. Al conocer la doctrina de Cristo, entonces cualquier viento, cualquier doctrina que venga, decimos, no, eso no está de acuerdo a la doctrina de Jesús el Cristo. Eso no va de acuerdo con la palabra de Jesús. Porque si le prestamos atención, tarde o temprano, hermano, tarde o temprano, aunque digas, no, eso está raro eso, pero como le prestas atención, a rato andas ahí con kippah, la barba arónica, diciendo shalom y queriendo circuncisar a los varones, y a la antigua con pedregal. Cuando, hermano, necesitamos nosotros entender la importancia que es la doctrina, porque la doctrina nos va a proteger, la sana doctrina. La doctrina de hombre nos va a alejar de Dios. Las doctrinas de demonios nos van a llevar a apostatar de la genuina fe.
Fíjense nomás lo importante, hermano. ¿Por qué dice? Porque le prestaron atención a doctrinas erróneas y a doctrinas de demonios. Quizás usted diga, yo si se me aparece un demonio no le voy a prestar atención. No. Lo hace a través de YouTube, Instagram, Snapchat, no sé si Snapchat predican, pero TikTok, Facebook. Llegan a tu puerta, ¿te gustaría reinar en la tierra? Están detrás de púlpitos, tienen corbatas, hermano, tienen diplomas, hermano, tienen canales, hermano, tienen seguidores. Tienen un montón de gente, hermano. No va a estar verdad porque tiene un montón de gente. Pero vamos a pasarle la lupa a la conducta y la doctrina. Usted tiene la responsabilidad de pasarle la lupa al predicador, al pastor, al maestro, a quien sea, en su conducta y en su doctrina. Y si la conducta y la doctrina no están alineados a la doctrina de Cristo, entonces tiene la responsabilidad de no prestar atención. Tiene esa responsabilidad delante del Señor, no delante del hombre. Aunque el pastor le mente el mensaje con chistes, o aunque nunca se ría, aunque pareciera la pura verdad, hermano, tenemos la responsabilidad. ¿Por qué? Porque la doctrina nos puede perder en el camino, nos puede desviar. Nos puede, hermano, por eso, hermano, el daño que hacen aquellos que enseñan lo contrario será severamente tratado por el Señor. Porque, hermanos, el Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su iglesia. Y a un hermano en cierta ocasión le dijo al pueblo de Israel, si viene un soñador y les profetiza o les cuenta un sueño y se cumple, pero le dice, vayamos en pos de otros dioses, ténganlo por seguro que Dios los está probando. Nosotros somos seguidores de Jesús. Y usted tiene que detectar, porque, hermanos, yo he conocido genuinos ministros, auténticos hombres de Dios, hermanos, que comienzan bien y comienzan a desviarse. Y donde se comienzan a desviar es cuando comienzan a desacreditar la palabra. No, tiene 3.555 errores. ¿Cómo sabemos cuál es palabra de Dios? Y comienzan, hermano, Dios me dijo, el Espíritu Santo me muestra, y comienzan, hermano, a poner por encima, Dios dice, por lo que Dios me dice, o Dios me dijo. Y comienzan a introducir, hermano, libertinaje o religiosidad. Ya la salvación es por gracia, ahora te la tienes que ganar, pero con tu diezmo, con tu ofrenda, con tu primicia, con tu generosidad. Y cuando usted detecta un desvío, hermano, de cualquier pastor, de cualquier apóstol, usted tiene la responsabilidad de hablarle. Si usted realmente ama a ese hombre de Dios, de decirle, se está desviando, pastor. Se está desviando. Se está desviando. No sé a quién le está prestando atención, pero ya no es la palabra de Dios. Ya no es el Espíritu Santo. Usted ya nos quiere judaizar. Poco a poco introduciendo Shalom, poco a poco introduciendo Yeshua HaMashiach, poco a poco vamos a celebrar, hoy es la fiesta de las primicias. Nosotros no celebramos la fiesta de las primicias porque esa es una fiesta judaica, ordenada estrictamente para el pueblo de Israel. Creemos en honrar a Dios con nuestras primicias, pero es muy diferente hacer una fiesta, hermanos, al estilo Israel. Porque si comenzamos con la fiesta de primicias, la fiesta de las trompetas, la fiesta de los tabernáculos, y nos vamos a pasar, hermano, que es sombra y figura de Cristo. Pero la mayoría hace la fiesta de la primicia, ¿por qué? Pues para agarrar la primicia de todos. Y aquí se diezma, se honra y se trae primicia por lo que usted dispuso en su corazón, en su relación con Dios. No por imposición mía, del ministro. Yes. Yes quiere decir sí en inglés. 2 Timoteo 4:3, con esto termino.
Yo tengo amigos, ministros, hermano, que hacen sus primicias, su culto de primicias, hermano, eso es entre ellos y Dios, hermano, pero tienen que tener mucho cuidado. Porque una vez que comienzas en tratar una vez que comienzas con cosas, hermano, que son sombras y figuras, hermanos, es una línea muy delgada. 2 Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La versión Dios habla hoy dice, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. La palabra de Dios para todos dice, porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta y solo buscarán rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que quieren escuchar. Dios nos va a hablar y Dios habla, pero no siempre lo que queremos escuchar. Estamos en la recta final, estamos en los últimos tiempos y la gente, hermano, no quiere, no soporta, hermano, que se le hable, hermano, las palabras de Jesús. Que se les hable de la sana doctrina. Y cuando hablamos de sana doctrina, hermano, hoy en día, hermano, han reducido la sana doctrina a no te bañes, no te peines, no te maquilles y no uses pantalón, hermano. A eso han reducido la sana doctrina. Cuando la sana doctrina es aquello que se apega a las palabras de Jesús. Las palabras de Cristo, porque somos discípulos de Jesús. Somos ministros del Espíritu. El Espíritu de Cristo, donde hay libertad. No libertinaje. Y hermanos en Cristo, por eso es triste ver la condición de muchos congregantes, hermano, que en vez de continuar con la sana doctrina, con las palabras de Jesús, están acumulando, se están rodeando de maestros, y hoy en día, hermano, es cuando se está llevando a cabo. En aquel entonces, hermano, un pastor, si yo no invito a nadie a predicar, la única doctrina y palabra que usted se va a exponer es la que se lleva a cabo aquí. Pero ahora con las redes sociales, usted puede llegar a su casa y escuchar, hermano, predicadores de África, de diferentes partes del mundo, de diferentes índoles, hermanos. Y tiene sus predicadores favoritos. Y no estamos en contra de escuchar palabra de Dios y sana doctrina, pero ten mucho cuidado, hermano, que cuando de repente ya, hermano, aunque usted tenga la palabra y tenga la escritura y tenga, hermano, ahí lo escrito está, hermano, y se escuche bonito y se escuche esto sí me gustó como mencionaba, de por sí te quieres tatuar, de por sí ya te tienes ganas de unas copitas de vino porque el estrés, de por sí ya estás viendo si te puedes divorciar, cambiar ese viejo de 50 por lo menos uno de 25. De por sí ya quieres andar, hermano, haciendo las cosas como el sistema caído, porque el corazón es engañoso, la carne lo que quiere es carne, hermanos. Y llega alguien y te da por tu lado. Y si no tienes cuidado, te va a desviar, te va a llevar al error. El consejo del apóstol Pablo era primeramente al ministro llamado Timoteo. Timoteo, ten cuidado de ti mismo, conducta, y de la doctrina, lo que enseñas. Porque si permaneces cuidándote esto, siempre cuidando tu conducta y siempre cuidando la doctrina, no enseñes cosas raras, no tienes que impresionar a la gente. Lo que va a transformar, lo que va a cambiar, lo que va a llenar son las palabras de Jesús, no las tuyas, no tu filosofía, no tu última revelación que sacaste de las sabritas. Es la leche no adulterada de la palabra. Es lo que va a dar crecimiento, firmeza, es lo que va a hacer discípulos. Si te mantienes en eso, vas a salvarte tú y los que te oyen. Pero si no,
te vas a perder tú y vas a perder y desviar al error a los que te estén escuchando. ¿Es delicado? Claro que sí. Por eso no todos debemos de ser maestros, hermano, porque hay gente que no es apta para enseñar. Hay gente, lo digo con mucho respeto, no lo digo que yo... No es comparación, pero lamentablemente, hermano, hay gente que no tiene ningún asunto detrás de un púlpito. No tiene ningún asunto prendido su camarita en su casa. Porque a veces escuchas barbaridades. ¿Cuántos han escuchado barbaridades? Yo he escuchado barbaridades y lucho con la tentación de comentar. Dije, no, ya miré los comentarios de todos y ya todos son iguales. ¿Qué me voy a ganar? Coraje nomás me voy a ganar. Porque ni mi opinión me están pidiendo. Algunos son tan tremendos, hermano. ¿Qué opinan ustedes? Si sueltan los guamazos, truenan los cohetes, hermano, la gente ya se agarró del chongo, se insultan. Tú eres un hijo del diablo, ya hasta hijos del diablo los tildan, y tú eres seguramente de esos apostolobos y no sé qué tanto, hermano. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, creo que en la cobertura creo en apóstoles porque Jesús los estableció, no porque los inventó la luz del mundo o el potero. Yo no soy católico ni no soy de la luz del mundo, soy seguidor de Jesús. Creo en profetas que hablan el día de hoy. ¿Por qué? Porque pues Jesús lo estableció. A la Biblia habla de un profeta llamado Agabo, después de que Jesús murió y resucitó. ¿Qué quieres que haga? ¿Que lo arranque la Biblia? Le dije una vez a un hermano, si tú no crees en eso, ¿quieres que lo arranque la Biblia o qué quieres que haga? Porque mi Biblia ahí lo tiene. ¿Quieres que lo arranque de ahí para que tú estés tranquilo? Porque ahí está, no puedes. No, es que tiene que decirse 2 o 3 veces. ¿Dónde dice que tiene que decirse 2 o 3 veces para que sea Dios? ¿O todas las escrituras inspiradas por Dios o nomás las cosas que se dicen 2 o 3 veces? Pero bueno, pongámonos de pie. La intención de Dios para nosotros es que le demos esa importancia a la doctrina y a lo que le prestamos atención. Y que nunca baje la guardia. No importa cuánto tiempo el Señor me tenga aquí, como su pastor o el pastor que sea, o la persona que esté detrás de este púlpito. Usted tiene la responsabilidad de escudriñar las Escrituras para ver si lo que está ahí es bíblico. ¿Nos podemos equivocar? Claro, nos podemos equivocar. Podemos llamarle Pedro en vez de que era Juan. Podemos decir algo por otras cosas, pero es una equivocación de lengua que se nos fue. Pero ya cuando comenzamos a presentar a otro Jesús, a otro Espíritu y a otro Evangelio, ahí tenemos que decir, permítanme. Tenemos que, si no reconoce el ministro, tenemos que huir por nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a apostatar la fe. Nos va a llevar a que la poca levadura farisea y saducea eche a perder toda la masa. Echa a perder toda la masa. Por eso la doctrina, hermano, no puede haber margen de error, tiene que ser precisa. La aprobación del obrero, del predicador, del que trabaja enseñando, tiene que saber darle la interpretación correcta, tiene que darle el uso correcto a la palabra de verdad. Conducta y doctrina. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias porque eres tan bueno y tu misericordia es para siempre. Te agradecemos, Señor, porque nos revelas tu palabra, porque tomas el tiempo y dejarnos en claro el peligro que se corre, especialmente en estos últimos tiempos, donde muchos no soportarán la sana doctrina, donde hablas con claridad de que muchos prestarán atención a espíritus de error y a doctrinas de demonio, causando que haya una apostasía de la fe genuina. Padre, te pedimos misericordia y compasión, que la doctrina, Señor, que siempre esté en este lugar, a través de los que predicamos, enseñamos, transmitimos tu palabra, a la doctrina que nos exponemos aún en las redes sociales, Señor, sea una sana doctrina, la que se acopla, la que se afina a tus benditas palabras, Jesús de Nazaret, porque somos tus discípulos
Somos tus seguidores. Tú moriste por nosotros, tú marcaste el camino, la vida y la verdad. Tú eres el que nos revela al Padre y que nos acerca a Dios. Queremos hacer tu voluntad, por eso queremos hacer tu palabra practicada en nuestras vidas. Bendigo tu pueblo y ruego, Señor, que tu palabra prevalezca y derribe todo criterio, toda doctrina equivocada, errónea, toda semilla, Señor, sembrada en el campamento, en el campo de cada uno de ellos, que no es de parte tuya, sea desarraigada, como dice tu palabra, que toda planta que tú no plantaste será cortada y desarraigada, Señor. Todo concepto equivocado, toda idea equivocada, todo criterio erróneo, Señor, se ha derribado en el nombre de Jesús. Toda doctrina de hombre se ha destruida en el nombre de Jesús. Todo aquello que va en contra de tu palabra, en contra de tu doctrina, en contra de la enseñanza que nos da reposo, que trae reposo a nuestra alma, que nos pone ese yugo para someternos y ser sumisos a ti, Señor, sea reprendida de las mentes y de los corazones en el nombre poderoso de Jesús. Que traigas esa sanidad a las raíces de tu pueblo, Señor, y todo aquello, Señor, todo espíritu contrario sea expulsado de las mentes. Y Padre, que tu cobertura doctrinal esté sobre sus oídos, para que ellos puedan prestar atención solamente a tu voz, y cuando escuchen la voz del extraño no lo sigan, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso fuerte.